Madre mía, gente. ¿Os lo vais a creer? Demet Özdemir le ha mandado un mensaje a Can Yaman, y a través de su abogado. Esto huele a salseo nivel experto, y aquí en el canal vamos a desgranarlo todo. A ver que sí, que yo sé que muchos estáis esperando la boda, la reconciliación, el todo junto, y es que la tensión entre ellos dos es más palpable que el café por la mañana. Pero esto del abogado, esto es otro nivel. No es un mensaje directo, no es un oye, ¿qué tal? No. Es un movimiento estratégico y de los gordos. Lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿esto es una estrategia para ver si Can reacciona? ¿O es que realmente hay algo serio detrás? Porque si van abogados de por medio, ya no estamos hablando de una tontería de parejas. Estamos hablando de cosas que se ponen complicadas. Muchos dirán que es una forma de ponerle las pilas, ¿no? Como diciendo, a ver si te enteras de lo que está pasando, Can, que aquí hay cosas que resolver. Y yo, para ser honestos, creo que hay algo de eso. Demet no es de las que se andan con rodeos cuando algo le importa, y si ha llegado a este punto, es porque algo tiene que estar removiendo el avispero. Pero, ¿y si la cosa va más allá? ¿Y si hay temas legales en medio? Porque no olvidemos que han pasado cosas, han habido proyectos, contratos, quién sabe qué líos legales pueden tener enredados. Esto podría ser desde una disputa por algún proyecto en común, hasta algo más personal que se ha ido de las manos. Ay, la vida de los famosos, siempre dándonos material. Yo sospecho que esto no es un capricho. Demet es una profesional, y si su equipo legal ha intervenido, es porque hay una razón de peso. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿esto significa que se casa? Yo no me atrevería a decir que sí todavía. Las bodas se anuncian con fuegos artificiales y ramos de flores, no con comunicados de abogados. Lo que sí creo es que esto es un intento de poner las cartas sobre la mesa. Can Yaman es un tipo complicado con una vida muy intensa. Quizás Demet siente que necesita poner ciertos límites o resolver asuntos pendientes para poder avanzar, ya sea juntos o por separado. Y el abogado es, digámoslo así, el mensajero oficial, el que te dice las cosas claras, sin filtros. Imaginaros la escena, Can recibe ese mensaje, ¿qué cara debe poner? Debe estar pensando, ¿pero qué está pasando ahora? Es un movimiento inesperado, y eso es lo que me fascina de este salseo. No es la típica reconciliación de película. Es más moderno. Más calculador. Hay gente que dice que esto es para crear expectación, para que se hable de ellos, y no les falta razón. El mundo del espectáculo funciona así. Pero yo, mirando la trayectoria de Demet, que es una mujer con los pies en la tierra, y la fama de Can, no creo que esto sea solo para llamar la atención. Creo que hay algo más profundo. Podría ser una forma de decir, Can, hemos terminado, pero hay cosas que se tienen que arreglar legalmente. O incluso, quién sabe, una manera de zanjar temas para que, si en un futuro quisieran retomar algo, lo hicieran con las cuentas claras y sin líos. Y ahora, que lo pienso bien. ¿No será que Demet está dando un paso definitivo hacia algo nuevo, y este mensaje es como el último trámite con Can antes de seguir adelante con su vida? Es una teoría que me ronda la cabeza. Lo que sí está claro es que esto ha revolucionado las redes. Todos comentando, especulando, y es que es normal. Son dos de los actores más queridos y seguidos, y cualquier cosa que hagan juntos es noticia. Pero volviendo a la pregunta que todos nos hacemos, ¿se casa? Sigo con mis dudas. El mensaje por abogado me suena más a cerrar capítulos que a abrir uno nuevo de boda. A menos que sea una estrategia de Can y Demet para sorprendernos a todos de la manera más épica posible, que tampoco me extrañaría con estos dos. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de todo lo vivido, ha decidido poner un poco de orden. Y el abogado es la herramienta para conseguirlo. No sabemos los detalles, claro, y es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Pero la idea de que un abogado esté de por medio en un asunto que involucra a Demet y Can, es potente. Así que, para resumir mi análisis personal de este bombazo, no creo que sea para anunciar boda inminente, pero sí para resolver asuntos pendientes y, probablemente, para marcar un punto de inflexión. Demet está tomando el control de la situación, y eso siempre es un buen indicio de fortaleza. Pero bueno, esto es solo mi opinión. La verdad es que me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que este mensaje del abogado es una señal de que se van a casar o que simplemente están cerrando capítulos?